mis hermanos, el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido una excelente semana. En lo personal, ayer recibí la noticia que una de mis sobrinas falleció. Por eso en esta mañana le invito a darle gracias al Señor si usted se encuentra en paz, en bendición, en estabilidad, porque el momento de la prueba no sabemos cuándo se va a presentar. Pero Dios es bendito, Dios es santo, y por eso estamos aquí dándole gracias por su palabra que vamos a estudiar en esta mañana. Así es que acompáñenme. Segunda de Samuel capítulo 11, vamos a ver el capítulo completo del verso 1 al 26, que lleva por título David y Betsabé. Este es un clásico que usted posiblemente ha escuchado en repetidas ocasiones, pero es un capítulo que siempre trae enseñanza y bendición a nuestra vida. Así es que leamos nuestro texto de partida como siempre, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así su palabra. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Oremos en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, nadie como tú, soberano Dios, al Dios perfecto, al Dios santo, al Dios soberano. En esta hora venimos en el nombre de su Hijo Jesucristo a presentarnos delante de su trono de poder, pidiendo fortaleza, Señor del cielo, para la familia Linares, precioso Dios, pidiendo que tu Santo Espíritu, maravilloso Dios, ponga el ungüento, Señor amado, en nuestros corazones, Señor mío y Dios mío. Gracias por la paz de tu Santo Espíritu, maravilloso Dios. Seguimos declarando lo que dice tu palabra, maravilloso Dios, que tú eres perfecto, Señor Dios del cielo, y que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien, precioso Dios. Glorifíquese en esta mañana, Señor. Tome control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras emociones, Señor del cielo, y sea usted poniendo su palabra en nuestros corazones, maravilloso Dios. Esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y con gozo decimos: amén, gloria al Señor. En el capítulo 10, del cual hablamos la semana pasada, hicimos notar que la nación de Israel llegó a la cima de su éxito. El país ahora se encuentra en estabilidad social, en estabilidad espiritual, gloria al Señor. David ha conquistado grande territorio. Su poder ha llegado a lo máximo, y yo creo que esta es la ambición de todo rey. Todo parece marchar en orden, gloria al Señor. Pero cabe mencionar que en el tiempo de gran poder y de gran bienestar existe también el peligro de una gran caída o un gran descenso. La Biblia nos advierte de esto, gloria al Señor. En 1 Corintios capítulo 10, verso 12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si la nación de Israel llegó a esta estabilidad social, económica y espiritual, debería de verse mantenido en esa posición, gloria al Señor. Ahora, puedo decir que yo tengo más oportunidad de clamar a Dios cuando reconozco que soy débil. Porque cuando yo digo yo soy fuerte, entonces estoy confiando en mis propias fuerzas y no
en el poder de Dios. Y Pablo lo puso de esta manera ahí en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando digo soy débil, entonces soy fuerte. So, Pablo también entendía que cuando él declaraba ser débil era porque estaba confiando enteramente en el poder de Dios. Pero cuando decimos yo puedo, es ahí donde vamos a fallar, porque en realidad con nuestras pocas fuerzas no podemos. Debemos de depender entera y completamente del Señor. Y aquí está David, que llegó hasta la cima del éxito, gloria al Señor. Está rodeado de gente importante, tiene poder, pero es interesante que en esta condición vamos a ver su peor caída. Leemos, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Al año siguiente del capítulo anterior, gloria a Cristo Jesús, donde miramos que el Señor le dio una gran victoria contra sus enemigos, los asirios y los amonitas, que eran descendientes de Lot, de sus familiares. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, estamos hablando marzo, abril, todo el verano, porque ya en el otoño e invierno no había guerra, tomaban un tiempo solamente para enfrentarse. Ahora, esta guerra que David está enviando a Joab a pelear, no era una guerra importante, ya habían tomado a todos los amonitas, solamente les quedaba la ciudad de Raba, la cual estaba sitiada. Y sabemos que Joab era un especialista en tomar ciudades sitiadas, por lo cual David no fue a la guerra, solamente envió a su general. Ahora, pues todo está en orden, no hay necesidad de que David salga de Jerusalén, él se quedó en su casa. Dice el verso 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. En los países donde el clima es cálido, se acostumbra tomar una siesta. Y es posible que David tomó su siesta y se levantó para mirar desde el tejado de su casa a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Contemplar esa preciosa ciudad que el Señor le había entregado en sus manos. Y se acercó hasta aquel lugar donde se encontraba una mujer bañándose, una mujer hermosa. Y posiblemente si no hubiera sido hermosa, él no hubiera puesto su mirada en ella. Otra cosa que cabe mencionar, en ese tiempo no existía la pornografía. Mirar a una mujer desnuda en realidad despertaba grandes tentaciones, ¿verdad? Ahora para usted puede ser raro escuchar que él estaba caminando en el tejado de su casa. En otros países, ¿verdad? Hay lo que se llama azotea, lo cual ayuda a ensanchar territorio en su casa, ¿verdad? Porque se puede usar como patio, ahí la gente tiende su ropa, ahí ponen mesas, ahí tienen grandes reuniones. La azotea o el terrado es un lugar importante en otros países. Para nosotros puede ser un poco difícil decir qué andaba haciendo David en el techo. No, estaba en la azotea de su casa, lo cual es normal, ¿verdad? En otros países. Y dice, y desde el terrado
vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. También es muy común bañarse al aire libre. La gente escoge una esquina privada en su casa y ahí la cubre por alrededor y ahí se bañan, ¿verdad? No tienen el lujo de tener una regadera como nosotros o una tina como la tenemos hoy en día. Y también hay que cuidarse de los curiosos porque se daba en el tiempo de David y también en nuestros tiempos. Había que mirar hacia los árboles antes de desvestirse para bañarse porque tampoco faltaban los curiosos que se subían a los árboles a espiar a las mujeres, ¿verdad?, que se estaban bañando. Según esta mujer se encontraba en la privacidad de su casa sin saber que el rey, ¿verdad?, la estaba observando o la estaba mirando. Dice el verso 3, y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Cuando él escuchó mujer de Urías Eteo, ahí debió de haber terminado la conversación. David, esta es una mujer casada, es esposa de uno de los capitanes de tu ejército de nombre Urías. Es uno de los hombres de confianza tuyos. Tienes que parar hasta aquí. Del espectáculo o del taco de ojo, como vulgarmente decimos, no debió de haber pasado esa experiencia que había tenido aquella tarde David al mirar a esa mujer en la privacidad de su casa tomándose un baño. Ahora, siendo Betsabé hija de Eliam, como lo menciona aquí, Eliam era hijo de Ahitofel. Y vamos a mirar a este personaje más adelante con más detalles, pero cabe mencionar que Ahitofel estaba entre los hombres de confianza de David, era uno de los consejeros de David y un amigo de confianza del rey y posiblemente también un familiar. Si me acompaña usted a ver el Salmo 55, verso 12, ahí hay una referencia acerca de este Ahitofel y leemos así, dice, porque no me afrentó un amigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Una vez más, porque no me afrentó un enemigo, perdón, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, ¿verdad? Si a alguien no le caigo bien, simple y sencillamente me aparto de él y ahí terminó el problema, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrece. Verso 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Este Ahitofel traicionó a David. Cuando su hijo Absalón se levantó contra él, Ahitofel se fue a apoyar a este Absalón, hijo segundo de David, y se convirtió en el consejero de él. Ahora, cabe mencionar aquí que el nombre del padre de Betsabé, Eliam, es hijo de Ahitofel. Esto hace a Betsabé nieta de Ahitofel, aquel que había sido el compañero y el consejero de David. Ahora, este Ahitofel podríamos decir que era un perdedor, un loser, al haber traicionado a David o en la posición que lo había puesto. Vino y le dio consejos a Absalón para cómo matar a David. Pero Absalón tenía otro amigo de confianza de nombre Husai y fue Absalón a consultar a su amigo y le gustó más el consejo de su amigo que el de Ahitofel, y Ahitofel fue y se suicidó, se ahorcó porque Absalón
no le hizo caso y porque él ya había traicionado al rey David. Ahitofel el perdedor lo vamos a dejar ahí y vamos a hablar de él más adelante cuando lleguemos al capítulo 17 de segunda de Samuel. Dice el verso 4, y envió David mensajeros. David, una vez más, no debió de enviar mensajeros, tuvo tiempo, ¿verdad?, para meditar. Dice la palabra del Señor que cuando nos enfrentamos a la tentación, el Señor con toda tentación también da la salida. En el momento en el cual le dijeron a David, ella es hija de Eliam y esposa de Urías, tu capitán del ejército, ahí debió de haber terminado esa tentación. Sin embargo, envió mensajeros para que la trajeran a él. Ahora, este Urías, de hecho, era uno de los hombres de confianza de David, era uno de los 39 hombres, de los 37, hombres valientes de confianza de David. Si usted me acompaña al capítulo 23 de segunda de Samuel, del verso 8 al 39, nos da esa historia. El verso 39 dice, Urías el hitita, 37 en total. Él estaba entre los hombres valientes de David, era hombre de confianza de David. Sin embargo, está a punto de traicionar a uno de sus hombres de confianza. Dice el verso 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. David tenía toda la autoridad siendo el rey de hacerlo, pero hablando moralmente no tenía el derecho de hacerlo. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Póngase a pensar en el lugar de esa mujer. Podemos decir hasta cierto modo fue una violación, porque una mujer no se va a entregar a un hombre de la noche a la mañana que no ama. Simple y sencillamente ella está obedeciendo a la orden del rey, porque en realidad ella tiene su esposo que está en ese momento luchando o peleando las guerras de David. Ahora hay un verso en la escritura que Moisés le dirigió a los hombres de la tribu de Gad, de Manases y de Rubén, cuando ellos pidieron que se les dejara vivir al otro lado del río o antes de cruzar el río. Ellos se estaban comprometiendo con el pueblo de Israel a ir a pelear con ellos si los dejaban vivir en ese lugar, y este fue lo que Moisés les contestó: si ustedes no guardan su palabra en ir a pelear con sus hermanos, dice así la palabra del Señor, pero si no lo hacen así, sepan que cometen un pecado contra el Señor y que algún día les llegará el castigo por este pecado. Esta es una gran peligro para David en este momento, y lo que Moisés está declarando es una gran verdad, que el pecado siempre nos alcanza y las consecuencias siempre llegan, ¿verdad? Mucha gente hace referencia acerca de los pecados secretos. En realidad no hay pecados secretos. Yendo a Hebreos capítulo 4 verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En pocas palabras, no nos podemos esconder del ojo del Señor que nos mira día y noche. Tengamos cuidado con ese concepto, creyendo que podemos cometer pecados ocultos y que Dios no lo sabe. Verso 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Para esto debieron de haber pasado algunos meses antes de ella verificar que en realidad se encontraba
embarazada. En realidad, la aventura de David trajo sus consecuencias. Ahora no duda que él perdió el sueño en la noche pensando qué iba a hacer acerca de su hazaña que había tenido, o su aventura que había tenido con esta mujer. Ahora a él le fue bien, que esto resultó simple y sencillamente en un embarazo. A veces decimos, pero fue una sola vez. Esa sola vez puede ser la única vez que te contraiga una enfermedad venérea o una enfermedad incurable o mortal, ¿verdad? No podemos confiarnos a fue una sola vez, porque una sola vez puede traer serias consecuencias a tu vida. Posiblemente David se estaba rascando la cabeza y diciendo, fue una sola noche. Pues esa sola noche trajo sus consecuencias. Ahora, la reacción primaria de David fue esconder su pecado. Y esta es una característica no solamente de David, sino de todos los hombres. Yendo a la historia, ¿verdad? Esto comenzó muy temprano con Adán y Eva. Miraron su falla, su desnudez, y ¿qué fue lo primero que hicieron? Tratar de esconderse, tratar de ocultar su pecado. ¿Qué pasó con Moisés cuando se enfrentó a aquel egipcio y le mató? También él miró a la derecha, miró a la izquierda, se le olvidó mirar para arriba, que el Señor estaba en realidad mirando esa escena de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, no miró al cielo. Es natural querer ocultar nuestro pecado y nuestras faltas. David actuó de acuerdo a este comportamiento, ¿verdad? Quería tapar su pecado, pero como dice el dicho, ¿verdad? No se puede tapar el sol con un dedo. Verso 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Joab era el general. Era normal que el general enviara a un capitán a dar un reporte de la guerra. David está tratando de actuar naturalmente y haciéndole preguntas interesantes. ¿Está Joab en buena salud? Pues Urías le dijo, sí. ¿Y el pueblo qué tal? Pues también. ¿Y cómo vamos? ¿Estamos ganando la batalla? Pues sí, estamos ganando la batalla. Recibió su reporte, ¿verdad? Para eso según lo llamó, pero David, siendo muy inteligente, él ya llevaba algo más en mente, ¿verdad? Lo hizo parecer todo muy normal. Verso 8 dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. David puso su teatro, ¿verdad? Ahí preguntándole por la guerra, y lo envió a su casa, lo cual era normal, ¿verdad? Para cualquier hombre que dijera, vengo de lejos, vengo de la guerra y vivo al lado de la casa del rey, pues voy a ir a ver a mi esposa. De hecho, David le envió filé miñón y pasteles y todo lo que se servía en la mesa real para que Urías lo compartiera con su esposa. Y es muy posible que él simple y sencillamente mandó a alguien a que entregara el regalo del rey a su esposa, pero él se quedó a dormir ahí en la casa del rey, o en el patio de la casa del rey, dice el verso 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Podemos mirar aquí que David está tratando de tapar o encubrir su falta. O sea, su racional está pensando, este hombre se va a ir y se va a acostar con su mujer, y cuando se regrese a la guerra y después vuelva y vea que tiene un hijo, va a decir, es natural, fue aquel día en que yo me regresé de la guerra y que David me mandó llamar y estuvimos juntos con mi esposo y resultó este chamaco. Pero no le resultó, porque Urías jamás se fue a la casa de su esposa.
Podemos ver en Urías un hombre honorable, un hombre honrado, gloria al Señor. Lo vemos aquí echando a perder en realidad los planes de David, ¿verdad? Lo que él ya se había imaginado que iba a ocurrir, se le está echando a perder sus planes. Le avisan a David, Urías durmió en el patio junto con la guarda, no se fue a su casa. Verso 10 dice, e hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Si ya estabas aquí, ¿por qué no te fuiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, el general, y los siervos de mi señor en el campo, todos los soldados. Y había yo entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Miramos a Urías como un hombre cabal que sabía las incomodidades de la guerra y cómo se encontraban sus hermanos o su ejército en las inclemencias de una guerra, en el frío, tal vez pasando hambre, y no era legal para él o no tenía esa conciencia para poder decir, oh, yo voy a estar calientito aquí acostado con mi esposa, mientras los otros están jugándose su vida en la guerra. Otra vez miramos, ¿verdad?, que el Señor no tuvo éxito, le falló el plan ahora él va a escalar al plan B, ¿verdad? Le falló el plan A, ahora va a escalar al plan B. Dice el verso 12, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Urías, me estás echando a perder mis planes. Urías no está cooperando con los planes del rey. Una vez más, ¿verdad?, lo invitó a comer y encargó que sus siervos no dejaran de llenarle el vaso de vino hasta emborracharlo. ¿Y qué hombre que se encuentra ya con sus copas no va a querer irse a celebrar con su esposa o a seguirla ya con su esposa? Pero este hombre, tal vez como cucaracha fumigada, se fue hasta donde estaba el patio y una vez más se quedó a dormir ahí con los siervos, con los criados, pero no se fue a su casa. Gloria al Señor. Y se le está terminando la paciencia a David, por lo que idea otra solución más permanente, o podemos decir más drástica. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Está desesperado David. Esta carta que está poniendo en las manos de Urías no es otra cosa sino la sentencia de muerte sobre la cabeza de Urías, y él mismo está llevando la carta que está declarando o ordenando su muerte. Y escribió, verso 15, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea que no buscó amortiguar su plan, se lo declaró a Joab, quien era su tío, claramente. Yo quiero a este hombre muerto a como dé lugar. Él comenzó a conspirar la muerte de Urías. El pecado tiene una forma de ir progresando, ¿verdad? Comienza con cosas simples y termina en cosas terribles, como en esta ocasión comenzó con una aventura y ahora va a terminar con un asesinato. Ahora,
el pecado es, como lo dice la palabra del Señor, como una levadura. Un pedacito de levadura viene a echar a perder toda la masa. El poco pecado que se permite a la vida de una persona viene a echar a perder en realidad o a destruir toda una vida. Y aquí miramos el pecado cómo es que va escalando poco a poco. Y hoy en día miramos esa misma situación. Las aventuras terminan en embarazos no deseados, que esos embarazos no deseados terminan en la muerte o en un asesinato de parte de los padres irresponsables. Dice el verso 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. El trabajo de un general es estudiar las estrategias de guerra. Ahora, él llegó, estudió la ciudad y miró en qué lugar estaban los mejores hombres enemigos, ¿verdad?, que estaban peleando contra Israel, los que tiraban mejor el arco. Él ya sabía a qué lugar no acercarse, pues a ese lugar en el cual él ya sabía que era el lugar peligroso, ahí puso a Urías para llevar a cabo el plan de David y que este hombre muriera. Verso 17 dice, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, Joab está especulando, ¿verdad?, que en realidad cuando le lleven la noticia de que murieron varios, lo que podemos llamar nosotros, hubo daño colateral, o sea, murió Urías, pero otros también tuvieron que pagar, justos por pecadores, o en esta realidad justos por justos, los que murieron en esa trampa o pecado de David. Pero le está diciendo, cuando le des la noticia y le digas que cayeron muchos hombres o algunos hombres, él se va a enojar. Entonces tú le dices que también Urías Eteo cayó, dice. Porque está especulando que esto David le va a decir, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tabes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Joab está haciendo una referencia a el libro de los Jueces, capítulo 9, verso 53 en adelante, donde está la historia de esta mujer, ¿verdad?, que descalabró a Abimelech tirando desde arriba una piedra de molino, ¿verdad? La piedra agarró, ¿verdad?, fuerza con la gravedad y descalabró a este hombre y le mató. En realidad ellos se aprendieron de ese incidente a no acercarse a la muralla, porque desde ahí podían ser descalabrados o los flecheros podían tirarles y matarles. Esto era sentido común. Ahora, también lo que aprendemos de aquí, que el libro de los Jueces ya estaba escrito, ¿verdad?, en esos días, porque ya podían referirse a estas historias que están escritas ahí. Dice, entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Obviamente el siervo no tiene idea de lo que está ocurriendo. Este secreto es entre David y su tío Joab. Él piensa que está seguro, que todo está tranquilo, y pues eso lo tranquiliza, saber que Urías ha muerto. Dice el verso 22, fue el mensajero y llegando contra David todo fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. En realidad
tuvo éxito, su mal plan tuvo su resultado. Él quería que este hombre muriera y fue así. Murió, y con ello y con él muchos otros hombres. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Esfuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Dile a Joab: ni modo, esto ocurre en la guerra, unos mueren y otros viven. No hay ningún problema, esfuércense y gánenme la ciudad, ¿verdad? Como les había dicho. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab. Verso 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. El duelo por una persona secular o por un soldado regular era de 7 días. El luto por un dignitario o un hombre de renombre como Urías, que era capitán del ejército, duraba 30 días. No duda que la esposa, esta Betsabé, hizo su luto por esos 30 días conforme la costumbre del pueblo de Israel. Dice el verso 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David creyó que su hazaña había tenido éxito, pero esa aventura, esa hazaña, se convierte también en una pesadilla. Es posible que él mismo se felicitó y dijo: oh, bravo David, te saliste con la tuya, ya no hay por qué preocuparte por el embarazo de Jezabel, porque pasado el luto mandó pedirla y la tomó como esposa. Y es posible que la gente dijo: wow, qué hombre tan bueno, que está tomando la mujer de uno de sus capitanes, que la dejó embarazada y desamparada. Ahora este rey tan misericordioso y bueno la ha tomado como su mujer. Gloria al Señor. Qué rey tan maravilloso. Y David se sintió vindicado: tengo una nueva esposa, la vida tiene que seguir, todo normal. Pero aquí hay un verso importante que dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto no lo podemos esconder, nuestro pecado no es secreto. Lo que ocurre en secreto, Dios lo va a hacer revelar en público. No hay pecados secretos. No se pierda el siguiente capítulo, donde vamos a mirar que David va a comenzar a cosechar este gran mal que él ha sembrado. Y así nos ayuda el Señor a caminar derechitos, porque su ojo no duerme. Gloria al Señor. Su ojo, dice su palabra, que va por toda la tierra. Gloria al Señor, mirando al justo y al que no es justo. Vamos a orar para ser despedidos en esta hora, y no se pierda nuestro próximo estudio. Le invitamos a que continúe con nosotros estudiando la palabra del Señor, si es que Él no ha venido todavía por toda su iglesia o por cada uno de nosotros, porque eso es así. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, maravilloso Rey, aquí estamos agradecidos, Señor del cielo, en gran manera. Gracias porque tu bondad nos ha alcanzado y tu misericordia nos ha bendecido. Gracias por tu Santo Espíritu que nos fortalece, Señor del cielo. Podemos decir en esta hora: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y tenemos la seguridad que nuestro socorro viene de Jehová, que ha hecho los cielos y la tierra, que Él no dará nuestro pie al resbaladero,
que tampoco Él está dormido, sino que está cuidando a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese cuidado, precioso Dios. Gracias por tu presencia, Señor del cielo. Bendecimos a tu pueblo ahí donde se encuentra. Suple para sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde su salida y su entrada desde ahora y para siempre.